Para bendecir. Somos tú y yo bendecidos para bendecir. La Biblia, a lo largo de toda la Biblia, tú y yo vamos a encontrar esta palabra y esta enseñanza y esta afirmación de Dios hacia su pueblo, hacia sus hijos. Ustedes son bendecidos. Y el propósito de poder ser bendecidos, si lo entendemos, y yo espero que esta noche ustedes salgan entendiendo eso, una, que son bendecidos, que somos bendecidos, que somos dichosos por el simple hecho de poder tener el acceso directo hacia nuestro Dios. Somos bendecidos porque Él nos ayuda, porque en momentos difíciles nosotros podemos recurrir a Él y no estamos solos. Somos bendecidos porque Él está al pendiente de nosotros, porque Él se preocupa por ti y por mí, y siempre está a tu lado, y siempre Él está preocupado por ti. Somos bendecidos, y el propósito de esta clase es que tú al final salgas convencido de eso. No sé si lo crees, pero hoy a través de las Escrituras espero que lo puedas creer y salir convencido de este lugar, de que tú y yo somos bendecidos. Somos personas especiales, no porque nosotros somos especiales, sino porque Dios nos hace especiales, y es por Él. Amén. Ok, acompáñame, vamos a comenzar rápidamente. Quiero que vayamos a Proverbios capítulo 30 y vamos a hablar un poquito acerca de finanzas y de por qué somos bendecidos aún en las finanzas. El enfoque de todos estos 2 meses y medio es hablar acerca del dinero, y la clase va a hablar un poco de eso. Esta no tiene nada que ver con el taller que estamos tomando, es una clase que está tomada específicamente para hablar acerca de somos bendecidos porque somos hijos de Dios, pero también somos bendecidos porque Él se preocupa por nosotros aún en nuestras finanzas, y vamos a hablar un poquito de eso. Y mira, me encontré esta escritura, bueno, no me la encontré, la conozco desde hace mucho tiempo, y es una escritura que es increíble, una escritura que algunos teólogos llamarían modelo, es un modelo de oración. Proverbios 30, versículos 7 al 9 dice: oh Dios, el salmista dice: oh Dios, te ruego 2 favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades, pues si me hago rico podría negarte y decir: ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. El salmista le está pidiendo algo a Dios muy interesante. Le dice, le pide 2 cosas, pero la segunda, que es donde quiero enfocarme y desarrollar lo que quiero hablarles, es algo muy importante. Le dice: no me hagas rico para que en algún momento yo me pierda y me olvide de ti y diga quién es Dios. Y la primera, que es: no me dejes mentir jamás, no me dejes ser un hombre mentiroso. No quiero renegar de ti, no quiero alejarme de ti, no quiero apartarme de ti. En pocas palabras, este salmista le está diciendo a Dios: guarda mi vida, guárdame a mí de los extremos de la vida. ¿Cuáles son esos extremos? El tener y no tener. Guarda mi corazón, Señor, porque yo no quiero renegar de ti. Algo que me llama mucho la atención es la palabra: dame lo suficiente. Dame lo suficiente para yo poder tener una vida en paz. Dame lo suficiente para que yo no me vaya a estos 2 extremos y reniegue de ti. En otras versiones la traducen como: dame la porción diaria para poder vivir. Y algo que me llama mucho la atención es que muchos de nosotros, y aún cuando se escribió este proverbio, el ser humano vive siempre angustiado, siempre preocupado por tener o no tener. Esto no es un problema actual, es un problema de toda la vida del ser humano. El problema del ser humano es ese. Por eso este salmista le dice: solo dame lo suficiente para yo poder vivir, para yo poder tener satisfactoriamente lo necesario
y no tener que renegar o no tener que robar o hacer algo indebido. Ayúdame a vivir de una manera satisfactoria, solamente con lo suficiente. Y la pregunta es, ¿qué será para ti suficiente? Porque esto sin duda nos afecta a todos. Hoy vivimos, como todos bien lo saben, en una sociedad consumista. Y la palabra suficiente seguramente para mí significa una cosa y para ti significa otra. Todos vemos la palabra suficiente de diferente manera. Simple y sencillamente somos bombardeados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nos quieren vender cosas, porque quieren que gastemos. Incluso de una manera deliberada quieren que nos endeudemos. Mira, es impresionante, no sé si te pasa a ti, pero hay momentos y hay días o hay temporadas en los que me están llame, y son números desconocidos, donde todo el tiempo me están ofreciendo tarjetas, y te ofrecemos tal tarjeta y te ganaste tal, y ahora tienes un premio, etcétera, etcétera. No quiero, gracias, ¿no? Pero tal parece que no solamente quieren vendernos, sino quieren que te endeudes, porque ese es el chiste. El chiste de la sociedad hoy en día es que tú vivas endeudado. Sin embargo, Dios no quiere eso. Por eso sería importante que tú empieces a definir qué es para ti la palabra suficiente. ¿Qué es para ti vivir con lo suficiente? Como decía el salmista, dame solamente lo suficiente, no me des más ni me des menos. ¿Sabes que Dios, en su profundo amor y en su perfección, es un Dios balanceado, es un Dios perfecto, que en su sabiduría no te va a dar nunca más, ni te va a dar menos de lo que tú sabes manejar? Tristemente, a veces Dios nos da, nos bendice, y nosotros, por nuestra ignorancia, por nuestro orgullo, por nuestra rebeldía, no sabemos manejar el dinero correctamente, aunque tengamos acceso a la Biblia. Y el gran problema, y por eso dije, yo sé que muchos cristianos viven endeudados, cosa que no debería de ser, porque el problema, como te dije, no es si tienes más o tienes menos, es cómo aprendes a manejar el dinero. Esa es la clave. Y aprender a vivir con lo suficiente, tener una mentalidad de, con esto me siento tranquilo. ¿Cuántos de ustedes en el closet tienen más de un par de zapatos? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen suficiente ropa para vestir toda la semana? Ya no levanten la mano, está ahí. ¿Cuántos de ustedes se pueden dar ciertos lujos de irse a un restaurante? Ya no levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes? No, ya. Solo con un ejercicio. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que no es suficiente lo que tenemos. Siempre en nuestra mente, en nuestra naturaleza humana, pensamos que si vemos un par de zapatos, no importa si están en oferta o no. O sea, no estoy hablando de si te los compras o no, sino que en nuestra mentalidad lo deseamos. Mira, hoy es impresionante porque nuestro país, específicamente la Ciudad de México, está llena de plazas comerciales. Y no tienes idea, o sea, construir una plaza comercial cuesta millones de dólares, ni siquiera pesos, dólares. Y es increíble porque casi en la mayoría de todas las plazas están las mismas tiendas, no sé si te has dado cuenta. Bueno, las plazas están llenas. Las plazas aún que vivimos en esta temporada, en este tiempo, en crisis, porque nuestro país está en crisis. Las plazas, si tú vas un fin de semana, o del viernes, sábado, domingo, están llenas. O sea, están llenas. Y quizás no ves que todo el mundo viene con sus bolsas así cargadas. Pero ¿sabes qué va a hacer mucha gente? Solo a ver. Solo a ver y a desear. Esa es la realidad. Porque nos gusta. Porque nos gusta eso. Pero lo interesante de esto es que muchas veces cuando te cae un dinerito extra o cuando de repente la emoción te gana, tú vas y compras. Y es ahí donde viene el gran problema, porque pensamos que no es suficiente lo que tenemos.
Es impresionante porque hay estudios y ha habido personas en Estados Unidos, famosas incluso, que han aprendido a vivir con una cantidad mínima de dólares. Ni siquiera te voy a decir la cantidad con $5 al día. Y son gente que gasta millones, pero han comprobado que incluso hay personas que han aprendido a viajar con una pequeña maleta, con un par de zapatos, etcétera, etcétera, con lo mínimo, y han descubierto que se puede vivir feliz de esa manera. Sin embargo, el gran problema para todos es qué significa para ti suficiente. Porque si tú y yo aprendiéramos a entender, como lo dice el salmista, ¿qué es suficiente? Las tiendas de Apple no estarían abarrotadas cuando va a salir un nuevo celular, etcétera, etcétera. Si aprendiéramos a vivir con lo suficiente y a ser felices con lo que tenemos. ¿Dónde comienza todo? Bueno, en que nos bombardean todo el tiempo, y esto es en todo el mundo. Y el salmista, en su sabiduría, dijo: dame solo lo suficiente. ¿Por qué? Porque hay un gran riesgo de no entender o de no aprender a vivir con lo suficiente. Como te dije, Dios es balanceado, Dios es sabio y nos da para vivir realmente lo que tú y yo necesitamos. Yo soy de provincia, yo nací en un pueblo, bueno, ya es una ciudad, pero a como vivo yo, y si yo hiciera una retrospectiva tan solo de como cuando yo era niño, te digo una cosa, si yo tuviese la oportunidad de verme cuando yo era niño, a verme cuando estoy, como estoy ahorita, yo diría: voy a ser rico, voy a ser súper rico, porque voy a tener carro, porque voy a tener televisión, porque me voy a poder bañar en regadera, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy hay mucha gente, muchísima gente, millones de mexicanos que no tienen lo que tú tienes, o que incluso ni siquiera tienen un par de zapatos. Tú y yo somos bendecidos. Tú y yo tenemos de más. Hay países en este planeta que te sorprendería cómo viven y que te dirían: tú eres bendecido y eres rico. Tú vives en riqueza. Solamente que para muchos de nosotros a veces lo que tenemos no es suficiente. Cuando tú cambias tu mentalidad, tu perspectiva de qué es aprender a vivir con lo suficiente y estar contento, te apuesto que el dinero que tú ganas lo manejarías todavía mucho mejor. ¿Cuál es el problema? El problema es este: la avaricia. Y la avaricia es algo de lo cual tú y yo debemos de tener mucho cuidado. Porque la avaricia, ¿alguien sabe qué es avaricia? ¿Qué es avaricia? Desear tener más y más y más. Pero la avaricia no es solamente desear tener más, sino desear para mí. Es decir, no quiero compartirlo con nadie. O sea, no es solamente que deseo tener más y quiero ser rico y quiero tener mucho. El problema de la avaricia es que solamente lo quiero para mí exclusivamente. Es una cuestión exclusiva. Eso tiene que ver con la avaricia. Y algo que quiero que veamos, qué tan fuerte y qué tan delicada es la avaricia, que Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 5 lo describe de esta manera: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual, dice Pablo, es idolatría. Y aquí llegamos al punto medular de lo que yo quiero compartirte esta noche. ¿Qué es la idolatría? ¿Por qué Dios constantemente, tú lo puedes ver específicamente en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, pero específicamente en el Antiguo Testamento, cómo Dios describe: yo soy un Dios celoso y no quiero que te hagas otros dioses, o no quiero que tengas otros dioses? La palabra idolatría viene... La palabra idolatría se pronuncia del griego aquí está, perdón, es que ya no me acostumbré a leer ahí, acá sí lo puedo ver. Es
Eidolatría, así se pronuncia. Y esto no es otra cosa más que eidolo, que quiere decir imagen, y latría, que quiere decir adoración. Es adorar, y no solamente es imágenes, sino cosas. Es adorar cosas. La idolatría no se traduce más que adorar a alguien, adorar cosas, adorar a alguien más que no sea Dios, específicamente en la Biblia. Muchas veces pensamos, hermanos, que la idolatría es exclusivamente de los católicos, o de los que adoran imágenes, o de los que adoran a la Santa Muerte, o a los santeros, o a los que adoran cosas. Muchas veces pensamos que eso es exclusivamente idolatría. Pero el problema de la idolatría, según yo lo veo en la Biblia, no es una cuestión de solamente adorar imágenes. Es una cuestión más profunda. Es una cuestión del corazón. Y tú y yo, por nuestra naturaleza, tenemos un problema en el corazón. Porque te sorprendería, y ahorita lo vamos a ver rápidamente, cuántos creyentes en Dios y en la palabra son idólatras. ¿Por qué? Porque el problema no es exclusivamente, o no es estrictamente los ídolos, sino el corazón. Y Dios, si tú lo ves en la Biblia, tú lo lees en la Biblia, lo único que está siempre constantemente atacando y atacando es el corazón. Es tratando el corazón. Muchas veces nosotros vemos a Dios de esta manera. Dios, dame. ¿Por qué? Porque yo te soy fiel. Bendíceme porque yo ayudo. Trátame bien. Cúmpleme mis sueños. Mira, yo sé que quizás tu corazón no lo haces de esa manera, pero ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, me incluyo, nos levantamos y empezamos a pedir? Ayúdame en mi trabajo, ayúdame a conseguir un mejor empleo, ayúdame a poder comprarme mi coche, ayúdame a poder pagar mi casa o a tener mi casa, etcétera, 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 etcétera. ¿Y sabes dónde está el problema? Por eso dije que es un problema del corazón, que nosotros vemos a Dios como un medio y no como el fin de las cosas. Dios es el todo, pero a veces el problema de la idolatría, y tú lo vas a ver, que tú ves al ídolo, a la figura o al santo, a lo que quieras, como un medio para poder obtener lo que tú quieres. ¿Me explico? O sea, nosotros somos idólatras, o la gente es idólatra. ¿Por qué? Porque en el ídolo lo ve como un medio para poder obtener algo que él desea, sea lo que sea. Algunos, por ejemplo, paran, no nos acuda, no sé a quién paran de cabeza. San Antonio, a ti te pones. Como está negrito, a San Antonio lo paran de cabeza, ¿no? ¿Por qué? Para poder casarse o tener novio, ¿no? Espero que muchos de los que estén casados aquí no hayan hecho eso. Pero si te das cuenta, la idolatría es eso. O sea, ven al ídolo, ven a esta figura, o ven a esta cosa, o a este objeto, como un medio para poder obtener. Y tristemente, Dios no es así. Dios no es un medio para que tú y yo tengamos cosas. Aún Jesús, cuando enseña a orar a sus discípulos, parte de la oración que él enseña en la Escritura es: dame cada día el pan que necesito, dame lo necesario. ¿Me explico? El problema es que siempre queremos más. Y a veces tristemente agarramos a Dios como un medio para nosotros poder tener, cuando Dios es el todo. ¿Qué quiero decirte? Que si tú y yo en el corazón decidimos adorar a Dios, deleitarnos en Dios, no buscando obtener algo, sino simple y sencillamente adorarlo por lo que Él es, dice la Biblia que si tú te deleitas en el Señor, Él cumplirá tus sueños más profundos. Eso dice la Biblia. Pero no al revés. Dios se da cuenta cuando tú lo estás buscando como un medio y no como un todo. Y el problema de la idolatría es eso. Y la avaricia nos lleva a idolatrar ¿qué? La riqueza. Fíjate Jesús, el Maestro, diciendo en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. La palabra riquezas
La palabra riquezas, de hecho, en la primera traducción al castellano que hubo, se tradujo literal la palabra mamón. Y la palabra mamón quiere decir riquezas malavidas, pero si te das cuenta, en el sentido del texto, de lo que Jesús está diciendo es: nadie puede servir a dos señores. Sí se está refiriendo a las riquezas malavidas, pero se está hablando al Dios de las riquezas. Se está refiriendo a una competencia. Se está refiriendo a otro Dios. Y muchos eruditos en la Biblia, estudiosos o teólogos de la Biblia, la palabra mamón era para los sirios, era el Dios de la prosperidad. Y era un Dios que adoraban. Eso es lo que dice. Y cuando se tradujo del griego al castellano, la Biblia, lo pusieron así al final: no se puede servir a Dios, a la vez a Dios y a Mamón. Así está, así aparece. Aún en la Edad Media, en el siglo XV, este Dios, Mamón, era alguien que se le veneraba, era alguien al que se le adoraba, era alguien al que se le rendía culto, y en el que se le confiaba, o el que se le pedía más bien, que se le adoraba para que él pudiera bendecirlos. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros hacemos eso también. ¿Por qué? No se puede servir a dos amos, no se puede servir a Dios o a las riquezas. Tú y yo vivimos en una sociedad consumista. Te voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Cuántas horas dedicas al día para poder obtener dinero? Son muchas horas, muchísimas horas. O sea, muchos para poder obtener dinero, es decir, trabajan, y no está mal, está bien que trabajen, pero hay una obsesión por tener más, que mucha gente no se conforma con lo que tiene, vive bien, pero quiere más, de tal manera que trabaja más. Y el problema de la idolatría o de poner a las riquezas, o a Mamón, si tú lo quieres poner literal, por encima de Dios, es que estas riquezas van a desplazar a Dios en algún momento y te vas a volver idólatra de las riquezas. Por eso te puse el ejemplo: ¿cuántas horas tú dedicas? Tú le dedicas a Dios, y cuántas horas tú le dedicas a poder obtener dinero. Y la diferencia es abismal, y ahí te vas a dar cuenta. Mira, existía en el libro de Reyes, en la época de Elías y de Eliseo, había un dios el cual se llamaba Moloc. Y este Dios tenía, entre varias cosas, una peculiaridad: que cuando el pueblo comenzó a desviarse y empezar a adorar a este Dios Moloc, lo que hacían era, como parte de rendirle culto, era sacrificar a sus propios hijos. Y si yo lo pusiera hoy y te lo preguntara, tú dirías: eso es una tontería, yo no haría eso. Pero en términos prácticos, ¿cuántas horas tú le dedicas a poder obtener dinero? A tal grado que obtener dinero se vuelve lo más importante para ti, incluso más que Dios. ¿Por qué? Porque no te da tiempo para orar, no te da tiempo para compartir, no te da tiempo para venir a la iglesia, no te da tiempo. Pero lo peor es eso. Pero parte de esto es que muchos sí sacrifican a su familia. Muchas personas, mucha gente hoy sacrifica a sus hijos con tal de poder obtener más dinero. Por eso Jesús dijo: tengan mucho cuidado. No se puede servir a Dios y a las riquezas. O sirves a uno o sirves a otro. Y no está mal que tú y yo trabajemos, está bien. Aún la misma Biblia dice que debemos de trabajar. Pero tenemos que tener las prioridades correctas. Tenemos que acabar de entender, hermanos, qué es lo más importante. La Biblia nos lleva a tener un estilo de vida. Nos lleva a tener principios. Y estos principios, si tú los tomas, los pones en práctica, son principios que funcionan y que van a hacer que tú estés contento, que tú seas feliz, que al final de tus días tú digas: yo aprendí a vivir con lo suficiente, Dios me dio lo suficiente. Dios es bueno y Dios te bendice a ti y a mí, y tú y yo somos ricos en muchos sentidos. Para terminar, en la Biblia vamos a encontrar esta verdad:
y que es una realidad en la vida de cada uno de ustedes. Todos somos bendecidos, todos, sin excepción. El problema está en que no tenemos la perspectiva muchas veces correcta para aprender a ver la diferencia. Somos bendecidos, y fíjate lo que dice Mateo 25:34. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Dentro de las muchas bendiciones que tú y yo tenemos, es que vamos a tener una herencia. Tú y yo vamos a tener no solamente bendiciones aquí, y somos bendecidos aquí, sino también somos bendecidos porque tenemos una herencia. Y dice la Biblia: reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde el inicio, desde la creación del mundo. Dios te considera a ti y a mí digno y valioso, de tal manera que Él estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo para que tú y yo fuéramos dignos y valiosos, o porque somos dignos y valiosos. Él estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo en la cruz porque nos ama, porque somos valiosos a Él. Y esa es una de las más grandes bendiciones, que tú y yo ante los ojos de Dios somos dignos y valiosos, solo que a veces, muchas veces no lo vemos. Somos bendecidos para bendecir. Seguimos leyendo el verso 35 del mismo capítulo. Y aquí Jesús sigue hablando, dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. La única manera de ver las necesidades de los demás y de poner en práctica esta escritura es que primero tú aprendas a vivir no solamente con lo suficiente, sino que aprendas a vivir entendiendo que tú eres bendecido. ¿Por qué? Porque si tú no, mira, el ser bendecido es algo que se nota. Cuando tú vives agradecido, es porque sientes que eres bendecido, ¿no es verdad? Sin importar lo que tienes, cuando tú estás contento, cuando tú estás agradecido, es porque sientes que eres bendecido, porque sientes que Dios no te ha desamparado, aún en medio de situaciones difíciles. Te sientes agradecido de tener a Dios de tu lado. Pero cuando tú no te sientes bendecido, ¿sabes qué pasa? Nunca vas a ver al otro. ¿Por qué? Porque siempre vas a pensar: yo necesito. Es que yo necesito. Aún dentro de la iglesia eso es muy común. Por eso te dije que es algo que se nota. Cuando tú vives con una mentalidad de bendecido, se nota. Porque cuando tú eres bendecido, tú ya estás pensando en los demás, tú ya no estás pensando en ti. ¿Por qué? Porque tú ya estás completo. El gran problema de los cristianos, de todo el mundo, es que no nos sentimos satisfechos, no nos sentimos contentos, no nos sentimos completos. Y siempre hay una necesidad de yo necesito. Es que atiéndeme a mí. Ay, ora por mí. Etcétera, etcétera, etcétera. Aprendamos, hermanos, a vivir con una mentalidad de bendecido, porque lo somos. Y es una cuestión de perspectiva. Tú y yo somos ricos, a diferencia de mucha gente. Y podemos vivir con lo que Dios nos da. Y no solamente eso, podemos ser felices. Y parte del taller que todos estamos tomando tiene ese objetivo. Amén. Aprendamos a bendecir a otros. Aprende a bendecir a los demás. Aprende a darle a los demás. ¿Por qué? Porque tú eres bendecido. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Buenas noches. Gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Los amo, los aprecio, los respeto muchísimo. Terminamos con la última.